Hola gente, ¿qué tal? Vamos a explicar el tema de series de Fourier y transformadas de Fourier. Porque sí. No es mi intención darte una explicación súper exhaustiva, sino más o menos transmitirte la intuición que yo tengo, que no es mucha, pero bueno, algo ayudará. Y que eso te permita pues visualizar un poco qué estamos haciendo cuando hacemos series de Fourier y transformadas de Fourier. Y hoy vamos a ir con mucha calma, porque este tema hay que disfrutarlo. Y ya está. Primera idea que hay que recordar. Las series de Fourier aparecen cuando resolvemos un problema de Sturm-Liouville de ese tipo, que tenemos un i' más una constante por i es igual a 0 e imponemos condiciones periódicas de contorno. Imponemos que la i en un extremo, menos L, es igual a la i en el otro extremo, L, y que la derivada también coincide. ¿No te acuerdas de que era un problema de Sturm-Liouville? Pues te vas al vídeo donde doy un poco más de detalles. Pero básicamente lo que nos pasa es que obtenemos una base de funciones propias, porque ese problema básicamente es como cuando diagonalizábamos en álgebra lineal con un conjunto de valores propios. En este caso, de ese problema, tenemos una base que serían los senos y los cosenos, en la que no estamos interesados en este vídeo, y otra base que son las exponenciales, en la que sí estamos interesados en este vídeo. Otra cosa importante a recordar es que los coeficientes c sub n vienen dados en función de esta integral. ¿Qué es esta integral? Básicamente es el producto escalar en este espacio de funciones infinitas. Como este es el producto escalar, cuando multiplicamos un vector por un vector de la base, nos da la componente de ese vector, que eso es lo que son estas c sub n, son las componentes de este vector en esta base. Claro, ¿no? Estoy yendo súper lento, no te puedes quejar hoy. Vale. Bueno, entonces, seguimos. Claro, esto es la serie de Fourier, y es una serie porque es una suma. Es una suma que va desde infinito a infinitos términos. Fíjate que esta suma nos descompone la función en frecuencias que caben en nuestro intervalo. En este caso he puesto el intervalo de menos L a L. Tienes que imaginarte, por ejemplo, que esta función es una función del tiempo y L sería el periodo, y básicamente la estás descomponiendo en funciones cuya frecuencia cabe en este intervalo. Y esa frecuencia pues viene dada pues, por lo que hay dentro de las funciones periódicas, que en este caso sería n⁻ entre L. Fíjate que si la L es pequeña, no me caben frecuencias pequeñas, ¿no? Porque si la L es pequeña, las omegas son grandes. En cambio, a medida que hago que la L sea más y más grande, la omega podrá ser más y más pequeña. Y de hecho, aquí se resume la idea clave de las transformadas de Fourier, que cuando yo hago que la L tienda a infinito, que es lo que hago cuando paso de aquí a aquí, puedo descomponer mi función en todas las frecuencias. Porque cuando esta L se va a infinito, la diferencia entre diferentes omega sub n se va a 0. Y entonces la función queda escrita como una integral para toda omega. Porque paso a tener un número discreto de omegas a un número continuo de omegas. Bueno, pues esto lo tienes que pensar tú, porque yo puedo estar aquí bla bla bla, pero ahora es cuando paras el vídeo, tomas un papel y lo piensas, y lo meditas, y lo hablas con la almohada. Tengo aquí mi almohada, lo puedes hablar, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Se lo cuentas, la transformadas de Fourier y tal, ¿vale? Es que se me está yendo la olla, llevo 2 meses encerrado en mi casa, tengo que hacer el idiota o algo, porque si no, me va a dar algo. Volvamos un momento ahora a la serie de Fourier, al caso en el que la L es finita. Y pongamos un ejemplo. Imagínate que tienes la función coseno de 2pi por t más coseno de 5pi por t. Fíjate que estas funciones son dos funciones que tienen una frecuencia definida, que es 2pi y 5pi. Claro, cuando tú tengas una L que coincida, sea tal que te permita una omega sub n que sea 2pi y 5pi, pues por ejemplo L igual a 1, tendrás que algunos coeficientes, pues el C2, C-2, C5 y C-5 serán un medio, ¿vale? Porque básicamente tienes estos cosenos que los puedes escribir como estas exponenciales, las que vienen con estos coeficientes, y el resto de exponenciales no contribuyen, ¿vale? Esto solo sucede cuando la L es tal que te permite una de estas omegas. Pues por ejemplo también el L igual a 2, ¿no? Pues el C4 sería igual al C-4, sería el C10, sería el C-10, y también sería un medio. Esto si quieres piénsalo, pero es de cajón aplicando esta fórmula, ¿vale? Solo esos son diferentes de ceros y el resto son cero. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la L no toma un valor que te permite una de estas omegas, que coinciden con estas? Pues entonces te ves obligado u obligada a descomponer esta función como suma de otras frecuencias, y entonces obtienes un montón de frecuencias. Cuando aplicas la fórmula, que es esta fórmula de aquí, obtienes pues ese monstruo
Este monstruo te sugiero que lo calcules. Simplemente tienes que componer coseno y coseno en función de exponenciales y te da este monstruo, que es un monstruo, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? Y entonces este monstruo lo que te está diciendo es cuánto vale el c sub n para cada una de estas infinitas exponenciales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, fíjate que cuando la L es pequeñita, en este intervalo que te voy a pintar aquí, que es del menos 6pi al 6pi, pues hay muy poquitas ómegas, porque como os he dicho, cuando la L es relativamente pequeña, no te caben, ¿vale? Las ómegas pequeñas no te caben en la caja, en el intervalo. En cambio, a medida que vas aumentando la L, que es lo que estoy haciendo en ese dibujo, pues vas viendo cómo aparecen más y más ómegas en este intervalo. Y en el límite, pues tienes un continuo de ómegas. Pero bueno, para entender mejor la transforma de Fourier, hacemos el siguiente ejemplo. Antes, quiero que te fijes una cosa. Lo único que he suprimido cuando he pasado de aquí a aquí es este factor de aquí dentro. Porque lo que quiero es que la transformada de Fourier, como veremos, también me tenga en cuenta cuántas veces estoy teniendo alguna frecuencia. Y que no me dé el mismo número cuando pues solo se produce un periodo que cuando la función sea infinito. Pero esto lo veremos más claro con el siguiente ejemplo. Suscríbete, ¿eh? Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es este caso, que es un poco más complicado, pero verás que es súper ilustrativo. Es la exponencial e a la menos a e a la menos a t cuadrado por el coseno de t. Entonces aquí hay dos partes. Una que es e a la menos a t cuadrado, la a es positiva, y esto es la campana de Gauss. Dependiendo de si la a es más grande o más pequeña, pues la campana está más achatada o más puntiaguda. De hecho, cuando la a es 0, pues solo nos queda el coseno. Y la segunda parte es el coseno, que es la parte oscilatoria. Entonces, básicamente aquí lo que veremos es que la primera parte me está diciendo cuántos cosenos estoy incluyendo. Lo importante es que, bueno, en este caso te podrías calcular estos c sub n y te daría este monstruo de aquí y la transforma de Fourier y te daría esto de aquí. Bueno, no pretendo que seáis capaces de hacer este cálculo, simplemente vamos a hacer los dibujitos y veremos lo que decía antes. Uno, que las c sub n tienden a la transformada a medida que la L se va a infinito. Y dos, a medida que pongo más ciclos en mi función, pues la transforma de Fourier es más y más puntiaguda, ¿vale? Pues esto lo ves aquí, por ejemplo, si la A es igual a 1, pues ya veis que salen unas dos montañitas, ¿no? Y a medida que hago la A más y más pequeña, estoy dejando que haya más ciclos en la función original, y eso hace que cuando hago la transforma de Fourier es más puntiaguda. Si hago la A todavía más pequeña, pues todavía hay más ciclos y la hago más puntiaguda, y en el límite pues obtengo la delta de Dirac, ¿no? Porque la transforma de Fourier de simplemente el coseno, como tengo el coseno son dos exponenciales, pues me da dos deltas de Dirac, en omega igual a 1 y omega igual a menos 1. Os he dado las herramientas para que empecéis a pensar este tema, y la idea clave que quería transmitir, creo que sí que ha quedado claro, que es que la transforma de Fourier básicamente son estos coeficientes que aparecen tomando el límite de L yendo hacia infinito. Bueno, ya está. Quizá no se ha entendido mucho, pero es que estoy un poco espeso, la verdad, porque estamos aquí confinados, ¿no? En fin, en función de los comentarios que vayáis dejando, iré dejando más vídeos por aquí, y es que yo estoy muy saturado. Espero que haya ayudado y ya está. Y no sé, si te está gustando MATSAP y tal, pues te suscribes y nos vemos más adelante.